Hola, hoy vamos a hablar del encerado diagnóstico y el mock-up. Este tema es sumamente importante cuando vamos a comenzar a planificar nuestro caso. El encerado diagnóstico puede entenderse como una maqueta hecha por un arquitecto. Por ejemplo, un arquitecto le tiene que enseñar el plan para construir a su cliente, pero el cliente a veces no comprende los planos constructivos. En este caso, el arquitecto construye una maqueta y así el cliente lo entiende mejor. Igualmente, un encerado diagnóstico es sumamente importante para entender tanto las posibilidades como las limitaciones de cada caso. Al comenzar a trabajar en un caso, debemos tomar en cuenta siempre el resultado final, y esto es sumamente importante si vamos a trabajar en el sector anterior. Un buen plan de tratamiento siempre se basa en un encerado diagnóstico, y este encerado diagnóstico siempre se traduce en un mock-up si queremos la aprobación del paciente. Por ejemplo, esto es un caso donde vamos a modificar la anatomía vestibular de las piezas dentales. En este caso, modificamos nuestro modelo, le hacemos una matriz de putty, le ponemos acrílico de autocurado, lo llevamos a boca, esperamos a que endurezca y así podemos valorar en sonrisa al paciente si le gustan o no los resultados y si también nosotros nos encontramos satisfechos. El encerado diagnóstico debería hacerse siempre, tanto si vamos a modificar la anatomía de las piezas que se encuentran en boca, como también si vamos a reponer piezas ausentes. En este caso, por ejemplo, en la zona anterior podemos ver que estamos modificando la anatomía. En todas las piezas donde se encuentra cera es porque ahí vamos a agregar contorno. Y en posterior podemos ver que nuestro plan es reponer piezas por medio de prótesis removible. En este caso también se hizo un encerado en las zonas posteriores. Al hacer un encerado en las zonas posteriores, también se puede ver el espacio interoclusal con el que contamos para la reposición de esas piezas. Un encerado diagnóstico se hace si queremos hacer una reposición meramente protésica, por ejemplo, reponer un diente por medio de un puente. En ese caso, si las dos piezas de la par se encuentran en buen estado, simplemente enceramos el póntico. Pero también un encerado diagnóstico nos sirve para la planificación quirúrgica de un caso. Por ejemplo, si queremos hacer un alargamiento de corona o si queremos colocar un implante. En estos casos, un encerado diagnóstico nos permite hacer una guía quirúrgica que le indicará al cirujano en dónde queremos ese implante, tanto en su posición vestíbulo-palatina como mesodistal y también en su posición hacia craneal o caudal. Entonces, ¿en qué consiste un encerado diagnóstico? Bueno, primero vamos a montar nuestros modelos en un articulador por medio de un arco facial. De esta manera, no solamente vamos a analizar la sonrisa del paciente en una fotografía, por ejemplo, sino que vamos a poder relacionar la maxila con otros puntos craneales. Para efectos de esta presentación, no voy a presentar los ojos del paciente y no vamos a poder ver la línea bipupilar. Una vez que tenemos los modelos montados, ya vamos a poder hacer un análisis de la sonrisa del paciente. Para esto vamos a aplicar todos nuestros conocimientos de prótesis totales. Vamos a tener que analizar el paralelismo con la línea bipupilar, el despliegue en reposo, el paralelismo con el labio inferior en sonrisa, los corredores bucales y todo lo que ustedes conocen de la orientación de rodetes. Además, tenemos que aplicar nuestro conocimiento de anatomía dental y de oclusión. En este caso en particular, decidimos alargar las piezas dentales del paciente. Una vez que ya tenemos el encerado diagnóstico listo,
lo probamos en boca por medio de un mock-up. En este caso hacemos una matriz de silicona, la llenamos de acrílico y lo llevamos a boca. Así es como podemos probar a ver qué tal funcionó esa maqueta que realizamos. Esa es la manera más sencilla de explicárselo a un paciente. En este otro caso, realizamos un encerado diagnóstico para planear un aumento mesiodistal de las piezas dentales. Este es un caso con ausencia de laterales y donde están los caninos en posición de esos laterales. En este caso se planea darle forma lateral a los caninos, para eso se encera el modelo y se hace la prueba en boca para ver si el paciente se ve bien y si se ven armoniosos esas dimensiones mesiodistales de las piezas dentales. Este es otro caso donde se ensancharon las piezas dentales. Este es un cierre de diastemas. Entonces, en la columna de la izquierda podemos ver al paciente con los espacios entre las piezas dentales y en la columna de la derecha, ya con el encerado, realizamos el mock-up y analizamos la sonrisa del paciente. En este caso, el mock-up no se hizo con una matriz de putty, sino con un acetato delgado. Igualmente se carga con acrílico y se lleva a boca. Otro uso sumamente importante del encerado diagnóstico es planificar los desgastes para una restauración indirecta. Podemos ver, por ejemplo, este paciente que tiene que arreglarse los bordes incisales. Pero hacemos nuestro encerado diagnóstico y vemos que podríamos también beneficiar la anatomía dental aumentando el contorno de esas piezas por vestibular. Igualmente hacemos una matriz, la cargamos de acrílico y la llevamos a boca. Entonces, si el paciente nos aprueba ese mock-up, utilizamos ese mismo mock-up para realizar los desgastes. Recuerden que las piezas habían aumentado su contorno vestibular. Entonces podemos rayar ese acrílico con grafito y podemos hacer nuestros surcos guías para la preparación biomecánica sobre ese mock-up. Emparejamos nuestro desgaste, calibramos el desgaste en incisal también y por último removemos el acrílico que nos quedó todavía en las piezas dentales sin desgastar. Entonces, al haber aumentado el contorno con el encerado diagnóstico y haber preparado sobre ese mock-up, podemos lograr una preparación biomecánica mucho más conservadora. Al quitar ese acrílico, solamente definimos la línea de terminación y estaremos listos para la toma de impresión. Aquí también, con una matriz de putty sobre el encerado diagnóstico, podemos calibrar el espacio que creamos con la preparación biomecánica y ver si es suficiente o no. Acá quiero hacer énfasis en que el encerado diagnóstico no necesariamente es un encerado a contorno completo. Por ejemplo, voy a dar este caso otra vez. Si los pilares de un puente se encuentran enteros, se encuentran en una buena posición y tienen buena anatomía, no es necesario desgastarlos y volver a encerarlos. Solamente vamos a encerar el póntico. En otras ocasiones, si solamente queremos alargar las piezas dentales, solamente vamos a agregar la cera en el borde incisal. Y si queremos ensancharlas, solamente vamos a agregar cera mesial y distal. Puede ser que necesitemos hacer mayores cambios, por ejemplo, giroversionar una pieza. En ese caso, rasparemos yeso donde sea necesario y agregaremos cera donde queremos agregar contorno para poner la pieza en la correcta posición. En ocasiones, sí vamos a querer hacer variaciones anatómicas más grandes. Por ejemplo, para un caso estético donde queramos variar la anatomía en vestibular de las piezas dentales. Por ejemplo, en este caso,
que tal vez no solamente queramos alargar, sino ya modificar la anatomía vestibular de los dientes. En este caso podemos tomar un modelo, un paciente con unos dientes bonitos, y hacerle un modelo en piedra. Y a ese modelo de piedra con los dientes ideales, hacerle una matriz en putty y a esta matriz en putty vaciarle cera y hacer carillas en cera. Entonces tomaremos el modelo inicial de nuestro paciente al que queremos hacerle una rehabilitación y desgastar ese modelo por vestibular. Nótese acá en la foto de la derecha que desgasté en vestibular, pero no desgasté las piezas en palatino. Esto tiene una razón de ser. Si yo desgasto las piezas totalmente, puede ser que yo pierda la referencia de la posición de esas piezas dentales y termine encerando de una manera aleatoria sin tomar en cuenta lo que está pasando en la boca realmente del paciente. Vamos pegando esas carillas en cera, primero con cera pegajosa, después con la misma cera, en este caso es cera Tobax. Y vamos uniendo esas carillas y dándole contorno ya y apegándolo al contorno gingival del paciente. Y así es como terminamos con un encerado completo en vestibular. Aquí quiero volver a hacer hincapié que las piezas no se desgastaron desde el inicio totalmente, sino que se desgastó solamente vestibular para utilizar palatino como guía. Este es otro caso donde fue necesario hacer un encerado diagnóstico y aquí la paciente se presenta sin la pieza 1.1 y en el resto de sus incisivos maxilares tiene coronas parciales de metal. Acá tenemos una vista intraoral y el encerado diagnóstico. En este caso, el encerado diagnóstico nos sirvió para calibrar las preparaciones de las piezas dentales. Aquí podemos ver que hicimos una matriz de putty por palatino. Y con esta matriz de putty calibramos y vimos si teníamos el espacio suficiente para el material restaurador. Después utilizamos el mismo encerado diagnóstico para realizar el provisional. ¿Qué hacer cuando tenemos la situación inversa? Por ejemplo, cuando queremos acortar una pieza dental en vez de alargarla. Bueno, esto también lo vamos a preparar en nuestro encerado diagnóstico. Vamos a tener que desgastar el yeso en ese modelo. Entonces, ¿cómo transferir esa información al día de la preparación biomecánica? Digamos que si quisiéramos hacer una corona en esa molar. En este caso vamos a tener que hacer un acetato sobre un duplicado del encerado diagnóstico. Es un acetato transparente que vamos a tener que abrir en oclusal. Entonces, el día de la preparación biomecánica vamos a colocar ese acetato en boca y primero tenemos que nivelar toda la porción de la molar que se sale del límite de ese acetato. Y a partir de donde quede ese plano oclusal, tenemos que hacer la preparación biomecánica para la corona, para que pueda caber nuestro material restaurador. Hacer una planificación exhaustiva de esta manera nos va a permitir saber si de antemano el paciente va a requerir una endodoncia con fines restaurativos o si va a querer hacerse un alargamiento corona para tener la altura mínima necesaria de muñón, o si vamos a exponer con el alargamiento de corona la furca y tal vez sea necesario mejor hacer una exodoncia de la pieza dental y reponerla de otra manera. Además, podemos informarle así un presupuesto más definitivo al paciente y que el paciente nos avise si cuenta con el dinero necesario para todos estos procedimientos.
Y ahora vamos a recapitular los puntos que vimos anteriormente. Un encerado diagnóstico no necesariamente es un encerado con contorno completo. La excepción de esto es que queramos reponer volumen a todo alrededor de la pieza. Por ejemplo, acá solamente estamos reponiendo incisal y oclusal y en la pieza 2.6 una porción mesiovestibular de la molar. Y en el caso inferior solamente estamos reponiendo el póntico porque las dos piezas que están contiguas a ese póntico se encuentran en buen estado. Un encerado diagnóstico implica agregar así como quitar. Entonces, donde vamos a agregar volumen, vamos a poner cera. Donde vamos a quitar, vamos a rayar con un lápiz de grafito o vamos a desgastar la pieza. Entonces así, con nuestro modelo siempre podemos ver la intención que tenemos con las piezas dentales. Siempre tenemos que tomar en cuenta la posición de la raíz de la pieza dental. Entonces, si desgastáramos nosotros las piezas en yeso antes de comenzar a encerar, nos podríamos perder y terminaríamos proponiendo un plano utópico y que no vamos a poder lograr. Por ejemplo, un arquitecto cuando hace una maqueta tiene que tomar en cuenta si el terreno donde va a construir se encuentra inclinado. Igualmente nosotros no podemos perder la referencia nunca de la situación real en boca. Cuando tenemos un encerado diagnóstico, partimos del resultado que deseamos y nos ayudamos con esta información para tomar decisiones biológicas, estructurales y funcionales. El encerado diagnóstico, por supuesto, nos ayuda a valorar la estética de nuestros casos por medio del mock-up. Y el encerado diagnóstico nos ayuda a valorar si nuestras preparaciones biomecánicas ya nos proveen suficiente espacio para el material restaurador. Para terminar, voy a enseñarles la manera digital de hacer un encerado diagnóstico, que es por medio del programa Exocad. Para esto necesitamos un scan de la boca del paciente y dos fotografías de cara, una en retracción y una en sonrisa. Empatamos los tres archivos que tenemos, marcamos labios y marcamos lo que es la línea bipupilar del paciente. Y el programa nos ofrece una plantilla para tener proporción dorada en nuestra propuesta. Aquí tengo que especificar que este no es un paciente con el cual yo haya trabajado, este es un paciente que viene de ejemplo con el programa Exocad. El programa nos ofrece después diferentes plantillas, diferentes anatomías de piezas dentales que también tenemos que empatar tanto con la imagen bidimensional de la izquierda como con los archivos tridimensionales que tenemos a la derecha de la pantalla. Y acá hay que especificar que el encerado diagnóstico, aunque sea digital, no se puede brincar los principios de oclusión clásicos que ustedes han aprendido en sus otros cursos. Ajustamos o le agregamos color. El programa también simula luz. Ajustamos el color para presentarlo al paciente y le enseñamos lo que es el posible resultado del tratamiento. También podríamos imprimir el modelo en resina, el modelo del encerado, y hacer un mock-up por medio de este modelo de manera tradicional en boca. Bueno, les agradezco su atención. Espero que la información de esta charla les sirva para poder analizar sus casos de una manera más integral. Termino esta charla con esta frase: la visión sin la ejecución solamente es una alucinación.